Bueno, doctor Leandro May, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Vinimos a trabajar un ratito con usted para consultarlo sobre el tema de los casinos clandestinos en Reconquista. Bueno, un golpe que dieron esta semana. Exactamente, como usted refiere, es un golpe a la economía del delito que se conoce como el juego clandestino. Esta circunstancia de que se sigue trabajando, no este es un caso aislado, sino que viene también de un trabajo de campo que viene realizando la PDI con antelación. Hay varias causas que se hablan entre sí en razón de distintos allanamientos que se fueron realizando en la ciudad de Reconquista, y algunos son, por así decirlo, más conocidos por la comunidad que otros, también por la magnitud del resultado. En este caso, el último que se realizó, se encontraron muchos elementos, muchos equipos que hacen a la idea de lo que nosotros estamos detrás, que es realmente una economía del delito en donde hay personas que se dedican exclusivamente ya a gerenciar la existencia de distintos pequeños puestos de juego clandestino o juegos de azar en el mapa de la ciudad de Reconquista, y hay gente que se encargan de financiar la existencia de los mismos. Bajo esa metodología o bajo esa idea de trabajo es que nos encontramos en esta investigación, que ahora restan realizarse muchas medidas, es decir, esto recién comienza, no solamente con encontrar los elementos y con haber recogido algunos testimonios, la investigación se encuentra agotada, sino que hay un elemento que es muy importante en este tipo de circunstancias, que es la prueba científica. Entonces todas esas computadoras que se secuestran hay que peritarlas para encontrar en el interior de la misma si existe o no software vinculado a la existencia de juegos de azar que se conectan en línea y que justamente tienen esta metodología donde la gente apuesta en juegos de azar que son juegos en redes y que van todos a un servidor determinado. Bueno, bajo esa idea de trabajo se encuentra personal de la PDI, a cargo del comisario Aldo Fernández trabajando, y ahora resta que un organismo específico, que se denomina Organismo de Investigaciones, que tiene un laboratorio forense digital, en donde extraen la información de estas computadoras y nos permite ver, bueno, primero si existe ese software, segundo a qué direcciones IP o cómo era la red o el entramado donde se van conectando esas computadoras, y empezar así a ir más hacia quiénes son realmente los protagonistas, los actores principales de esta conducta. Doctor, ¿cuáles son los juegos más particulares o cuáles son los que más apuesta la gente? Sí, es el casino, hay juegos de casino, juegos de cartas, hay distintos juegos de azar que la persona puede ingresar en esas computadoras y va haciendo apuestas. Lo llamativo de esto es que son apuestas que se generan en un sistema de captación de juego que es ilegal. No tiene ningún tipo de autorización para funcionar en tal sentido, por lo tanto no hay ningún tipo de tributo, no hay ningún tipo de beneficio para la comunidad, como sí es en el caso de los casinos que están habilitados, claro, o como sí también en el caso de la quiniela, que es oficial. Entonces, claro, la ilegalidad está dada justamente por el hecho de que se hace todo en la clandestinidad, en lugares que no están habilitados para funcionar en tal sentido, y a su vez porque bueno, también generan rédito económico a la persona que se dedica a esta explotación o a la administración de esta actividad sin que se tribute debidamente. ¿Solamente juegos de mesa o hay también, porque en algunos casos hubo carreras de caballo, carreras de galgos? Estos son juegos de azar, por así decirlo, virtuales. Virtual. En el sentido de que la gente se conecta a lo virtual y ahí realiza esas apuestas. No son juegos de caballos ni nada que se le parezca, o bueno, vamos a estar a las resultas también de esta pericia que yo le digo, ¿no? Claro. La cuestión de que a ver qué resulta en definitiva de la prueba informática. Habló del financiamiento, ¿hay banqueros en este caso? Bueno, justamente esa es la idea o la línea de la investigación que se está tratando de trazar, es decir, llegar a los verdaderos artífices de toda esta economía del delito, no quedarnos con la mera persona que pone a disposición su inmueble para que funcione esta actividad, sino también ir detrás de quiénes son los que financian todo esto. En ese trabajo se encuentra encaminado, como yo les decía, la PDI, que es la que principalmente va llevando las tareas de campo, ¿no? Esto hay que ser muy claro, la persona o el personal que realiza las tareas de campo y nos va trayendo insumos a nosotros los fiscales, son las policías en función investigativa. En este caso, las PDI, que ha tomado la misión estratégica de ir a atacar esta economía delictiva, y bueno, nosotros estamos acompañando ese trabajo con nuestra particularidad, que nosotros llevamos a juicio este tipo de circunstancias cuando nos munimos de evidencia. Cuéntenos, ¿cuándo fueron los allanamientos? ¿Qué se secuestró? ¿Hubo personas detenidas? Bien, hay algunos detalles que yo no puedo dar por estas circunstancias que yo le estaba mencionando. Es una investigación en ciernes.
cuál es el rol que cada una de las personas que están sindicadas, en particular como banqueros o como meras personas que tienen algún grado de colaboración o participación en la economía, tiene que seguir nutriéndose la investigación, y todavía no podemos atribuirle a una persona que es justamente tiene el rol del banquero que usted me hacía mención, o es solamente una persona que presta el domicilio y tiene un grado de participación, por supuesto, en esta economía del delito, pero es un grado de participación menor. Todo eso surge de la prueba científica, que vamos a estar a la espera de la misma. Medidas cautelares y demás se tomaron en el sentido de que las personas se les notifica a cada una de ellas el inicio de las actuaciones, ya cada una de ellas sabe por qué de hecho se lo está investigando y cuál es la calificación legal que le corresponde, y a su vez vamos a seguir avanzando hasta lograr entender bien todo el grado o todo el entramado que hay detrás de esta no están detenidos, no hay personas detenidas. No hay detenidos porque cuando yo detengo a una persona hay plazos fatales que empiezan a correr, es decir, si yo detengo a una persona y le atribuyo un hecho, hay 10 meses para que yo complete la investigación. Bien. Entonces, son decisiones estratégicas que hay que tomar caso a caso, porque cuando yo le atribuyo a una persona un delito, me empieza a correr el reloj, tengo que tener 10 meses. Y como yo le decía, que yo tengo que esperar un informe del organismo de investigaciones, y en esos 10 meses no me lo contesta, yo solo me puse la soga al cuello. Entonces, cuando tenga el informe, o esté muy avanzado el informe por parte del organismo de investigaciones, es donde se toma la decisión estratégica de imputar, acusar y llevar a juicio. ¿Te explico? Bien. Entonces, son decisiones que siempre el órgano fiscal tiene que tener en cuenta, porque cuando no depende la producción de la prueba del propio fiscal, es decir, no es un testimonio que se recaba en los primeros momentos, sino que hay que depender de otro organismo para que nos nutra de esa información, se espera un poco a que se produzca esa pericia, y una vez que se tiene, se toma la decisión de imputar. ¿Cantidad de máquinas secuestradas? Son muchas, no voy a dar el detalle porque justamente eso hace los detalles de la investigación. Sí puedo referir que es un número significativo, en virtud de que no solamente en este allanamiento del 25 de octubre, que era la pregunta que usted me había hecho, sino que también en otros allanamientos con antelación que están vinculados a este también se secuestraron muchos equipos, los cuales también están siendo peritados. Así que estamos hablando de un número muy significativo, que la metodología que nosotros venimos implementando en la unidad fiscal es que, más allá de las condenas y más allá de las soluciones en cada uno de estos casos, después esas computadoras nosotros tratamos de destinarlas a entidades de bien común. Tratamos de que esas computadoras no tengan alguna utilidad, y la hemos donado en algunos casos, no nosotros, porque no depende de nosotros, sino de una agencia que se llama ANTRADE. Cuando termine todo. Cuando termina todo, lo que nosotros tratamos es que vayan a una escuela, a una institución educativa, que vayan a una entidad de bien común, como por ejemplo podría ser el Rotary, que muchas veces vamos a trabajar para que algunas de esas computadoras vayan a las comisarías, porque en las comisarías no tienen computadoras. Tratamos de que eso tenga algún tipo de utilidad también. Por último, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir en este...? Estos pasos que yo le estaba mencionando, es decir, la investigación continúa, no está cerrada, no está agotada, porque para yo agotar la investigación necesariamente tengo que tener ese informe que le hacía soy tan reiterativo con el mismo, porque es fundamental. Hoy en día, en la actualidad, y sobre todo con esta mecánica que yo le estoy diciendo, es decir, si el juego ilegal de azar es mediante un software explícito que se conecta a la red, bueno, yo tengo que tener un perito que me diga que en la computadora existía ese software, que había un servidor que se conectaba a un determinado lugar, a una determinada dirección IP, donde se realizaba todo este entramado de juego. Cuando yo tenga esa información, que vamos a estar solicitando que se realice a la brevedad, es donde uno toma la decisión estratégica de ir a fondo, imputar, acusar y llevar a juicio. Doctor, en la oficina de su fiscalía se hizo la denuncia por parte del secretario de Control Público de la municipalidad sobre una moto secuestrada o encontrada en la vía pública en manos de un policía. Cuéntenos cómo es este caso. Bueno, es un caso que también está iniciándose, porque lo único que hasta ahora tenemos es esa denuncia, y se empezaron a realizar distintas tareas investigativas, alguna por personal de la PDI y otra que también estamos solicitando o estamos requiriendo a la municipalidad nos contesten a determinadas circunstancias que son muy relevantes para la causa. Primero, porque se hace referencia a que esa moto estuvo en el corralón. Bueno, oficiamos porque queremos saber en virtud de qué estuvo en el corralón, desde qué fecha, cuál fue el acta de infracción, quién fue el inspector que la labró, de qué personal estuvo a cargo de la custodia de la moto,
Toda circunstancia que nosotros no podemos saber, sino que nos tiene que informar particularmente la municipalidad. Estamos esperando ese informe, así como también se están realizando tareas de campo, también por personal de la investigación, para ver si este fue un hecho aislado. Primero, si el hecho existió. Segundo, si quiénes podrían ser los protagonistas, más allá del rol que le pueda ocupar o no al personal que está sindicado como el que poseía la moto en su haber. Segundo, para saber si esto fue un hecho, o tercero, si fue un hecho aislado o si fue una mecánica y hay otras motos que también estén en esta igual de circunstancias. Así que es una investigación que puede disparar otras y que en realidad está en sus inicios. Hasta ahora estamos a la espera del resultado del trabajo de investigación que lleva adelante tanto la PDI como también esperar, bueno, la información que surja de la propia municipalidad que nos diga desde qué fecha y por qué circunstancias esa moto, en definitiva, cuál fue el acta de infracción que se elaboró que terminó con esa moto allí alojada, si se inició alguna vez un trámite para recuperar la misma, si en definitiva esa moto realmente había sido compactada o no, como se informó. Bueno, todas las circunstancias que nosotros estamos esperando tener la documentación a mano para poder tomar una decisión con respecto al caso. ¿Le tomó declaración ya al funcionario? No, porque no necesariamente se toma declaración al funcionario, porque en definitiva lo que nosotros requerimos es información de esta índole que yo le pregunto a usted. Después que nosotros nos hacemos con esa información, tenemos la posibilidad de pedir informes ampliatorios, ratificatorios, rectificatorios, o inclusive si su testimonio llega a ser importante en el marco de la investigación, lo podemos traer a... Referido al funcionario policial, doctor. No, precisamente para yo entender, en definitiva, cuál es la mecánica y cuál es el rol que él tuvo y cuál es la figura a achacar, tengo que investigar. No vaya a ser que yo le achaque una figura hoy y después, en virtud de toda la información que yo en definitiva incorporé a la causa, resulta que el delito que él cometió o presunto delito que él cometió fuera otro. ¿Ya declaró en su presencia entonces? No. Todavía no. Los imputados declaran en presencia del fiscal cuando se le imputa un hecho y ya se tiene seleccionada la plataforma jurídica, que es la calificación jurídica que le corresponde al hecho. Para tomar esa decisión estratégica, la investigación tiene que tener un avance significativo. Yo no le puedo atribuir a una persona un hecho por la sola circunstancia que una persona y lo denunció. Yo tengo que tener evidencia para decirle a una persona, mire, usted cometió este delito en virtud de esta evidencia, y esta es la calificación jurídica que le corresponde. Para llegar a esa instancia, no basta con la mera denuncia, sino que es necesario completar la investigación, y para completar una investigación muchas veces la información tiene que provenir del propio denunciante. Es decir, el denunciante dice, tengo testigos. Bueno, a ver, ¿quiénes son los testigos? ¿Dónde viven? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo puedo comunicar con ellos? O muchas veces, como una municipalidad dice, una moto que estaba retenida en el corralón. Bárbaro. ¿En virtud de qué? ¿Cuál es el acta de tránsito? ¿De qué fecha? ¿Quién es el personal que la custodiaba? ¿Eso se lo había relegado, como se había mencionado, personal que pertenecía a las fuerzas federales? ¿O realmente pertenecía esa custodia, en definitiva, al personal de la municipalidad? Hasta tanto no se me conteste eso, yo necesito continuar, ¿no? En charla que mantuve ayer con el ingeniero Fabricín mencionó esa información que usted requirió, pero usted me menciona un dato, ¿moto compactada? Claro, en algún momento se refirió como que esa moto ya estaba destinada a ser compactada. Bueno, todo eso en virtud, quiero saberlo, quiero en definitiva saber si eso realmente es así, si la moto estaba destinada a ser compactada, en virtud de qué orden. Si estaba destinada a ser compactada, seguramente porque se había peritado de que la existencia de la moto, y en virtud de eso se le iba a peritar. Entonces también me da una fecha cronológica a saber hasta cuándo más o menos esa moto estuvo en el corralón. ¿Me explico? Entonces son todas circunstancias que yo necesito que me aclaren en el marco de la investigación como para poder avanzar a ciencia cierta. Pues yo le tengo que atribuir a la persona en una fecha aproximada cuándo se hizo con esa motocicleta. No puedo trazarle un lapso temporal de 1 año o 2 años y medio. Tengo que saber a ciencia cierta en qué lapso puede haberse hecho con ese vehículo. Y para eso necesito información que necesariamente tiene que provenir a veces de la municipalidad o a veces que es el denunciante, o muchas veces que va a venir o provenir de las tareas de campo que va a realizar la PDI. La municipalidad quiere recuperar la moto para hacer entrega a la propietaria, teniendo en cuenta que manifiesta la intención de pagar la multa o todos los aranceles que le corresponden para recuperar el vehículo. ¿Está la Fiscalía en condiciones de otorgar la moto de nuevo a la municipalidad? Mire, esto hay que ser muy claro. Nosotros lo que realizamos es lo siguiente. Nosotros investigamos delitos.
Si yo tenía retenida la moto en cuestión de una falta, en sentido de las normas de tránsito, o porque en definitiva no tenía documentación, eso no es una circunstancia que nosotros vamos a investigar, sino que va a una decisión de la municipalidad como autoridad de aplicación en dicha competencia. Yo lo que investigo son delitos. Si yo configuro un delito, yo lo que puedo ordenar es o el decomiso de los bienes que se utilizaron para cometer el delito, y una moto en esta circunstancia no es un bien utilizado para la comisión del delito, sino que es justamente el elemento sustraído. Si ese elemento sustraído, peritado de que efectivamente es la moto de la víctima o de la persona que se menciona, número de motor, chasis, etc., yo perito toda esa información, yo no tengo nada más que hacer con la misma y por supuesto que va a quedar en manos de la municipalidad. Bien. ¿Cómo continúa el caso entonces? Esperando los informes de la municipalidad. Como todos los casos, es decir, aparece una persona muerta, bueno, hay que investigar quién fue, cómo fue, en qué circunstancias, en qué fecha aparentemente falleció, cuáles fueron las circunstancias. En esto es lo mismo. No hay ninguna imputación entonces. No hay ninguna imputación. Solamente una denuncia. Tanto la denuncia no se nutra, ¿no? Una denuncia tiene que ser nutrida por información. Hasta ahora lo que tenemos es una denuncia y estamos esperando que esa denuncia pueda ser convalidada con la información que tiene que ser incorporada en la investigación. Gracias, doctor. A usted, hasta luego.